Dios les bendiga. Continuamos con el libro de Jonás en el capítulo 3. Bueno, el capítulo 3 nos registra el más grande avivamiento jamás antes visto en la historia de la humanidad, tanto en la Biblia como luego de eso. Bueno, habíamos quedado en el versículo 10 del capítulo 2, donde dice: mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, en tierra no quiere decir que sea en Nínive, por cuanto Nínive no tiene mar. Entonces solamente dice que lo dejó en tierra, probablemente en Jope, donde inicialmente Jonás empezó pues toda esta travesía que ya conocemos del mar y del pez, bueno, todo esto. Bien, entonces entre el versículo 10 y el capítulo 3, donde dice: Nínive se arrepiente, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Bueno, no sabemos cuánto tiempo transcurrió, no sabemos. Algunos piensan que cuando el pez deja a Jonás ahí en las playas, Jonás piensa que tuvo pues un tiempo, fue de pronto a su tierra. Él había dicho que iba a ofrecer sacrificios, que de pronto hizo sacrificios, que descansó, que se repuso, ¿sí? Porque eso debe haber sido muy duro, ese tiempo que él estuvo dentro del vientre del pez. Fue obviamente una experiencia bastante dura y desgastadora. Entonces pudo haber transcurrido un tiempo, no sabemos cuánto, pero vemos que nuevamente al parecer Jonás se encuentra descansando cuando viene nuevamente la palabra de Jehová por segunda vez. Bueno, y aquí hay que notar que dice por segunda vez, es decir que aún Dios seguía pensando en Jonás. Dios no lo había desechado. La comisión, Dios está renovando la comisión a Jonás. No había revocado el mensaje para Nínive, ni tampoco había desechado a Jonás. Nosotros los seres humanos sí tendemos a desechar a las personas porque cometen un pecado o un error, y simplemente los sacamos, los hacemos a un lado y no les damos más oportunidades. Eso pasa normalmente, aún en la iglesia, que no debería de ser así, porque vemos que si Dios no lo desechó a Jonás, nosotros tampoco tenemos por qué desechar a las personas porque cometen un pecado. Si ellos se restauran, si Dios los perdona y los levanta, nosotros no somos quien para juzgar a otros. Y vemos que muchos pastores, porque caen en pecado, son expulsados incluso del concilio donde pertenecen y no les dan más oportunidades. Pero mire que Dios es un Dios de misericordia y Dios no es así, sino que Dios da nuevamente oportunidades. Y no solamente a ministros, a los que sirven, también a personas del común, a miembros simplemente, a líderes. Dios da siempre oportunidades, Dios da segundas oportunidades. ¿Y cuántas veces Dios nos ha perdonado? No solamente 2 veces, muchas veces Dios nos ha perdonado por nuestros pecados, ¿no? Porque a veces para juzgar el pecado de otro, sí somos santos y nadie es, como dicen por ahí, todo el mundo es santo cuando habla de pecados ajenos, pero no nos miramos a nosotros mismos, que nosotros también le hemos fallado a Dios, hemos pecado, hemos hecho lo malo ante sus ojos, también hemos sido rebeldes, desobedientes muchas veces en nuestra vida. Bien, entonces continuamos allí. Versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bueno, cuando el Señor le dice levántate, recordemos que esta misma palabra ya en el capítulo 1, versículo 2, Dios ya se la había dado. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Vemos que es casi el mismo mensaje, que Dios le vuelve a dar. Recordemos que cuando Dios nos da una palabra es porque nos quiere levantar, no quiere que descendamos, no quiere que vamos hacia el fondo, sino que antes nos levantemos, y esa es la voluntad de Dios. Dice el Señor: mis planes son de bien y no de mal. Entonces siempre lo que el Señor nos manda es para nuestro beneficio, es para que obedezcamos su voluntad y para levantarnos. O sea, esto sirve, ayuda a la dignidad humana. El Señor siempre nos quiere levantar.
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Para Dios, en el original está diciendo que para Dios es una gran ciudad, y ciertamente lo era. Bueno, era grande en muchas cosas, en extensión, en población, pero también era grande en maldad. Bueno, hablemos un poquito acerca de Nínive. Ciudad del derramamiento de sangre, se conocía así como la ciudad que derramaba sangre. También una ciudad sanguinaria, fue conocida por la maldad de sus habitantes, su idolatría, violencia, rapiña, crueldad. Bueno, ¿qué es rapiña? Rapiña es robar algo con violencia. También podemos decir que eran crueles y torturadores con aquellos pueblos conquistados, no tenían piedad, no tenían misericordia. También podemos decir de esta ciudad que era de gran importancia en el mundo antiguo, una ciudad rica, prominente, fue un centro cultural y comercial. También podemos decir que adoraban a Dagón. El dios Dagón se representaba mitad hombre y mitad pez, ¿sí? Algo así como un sireno, ¿sí? Porque era mitad hombre y mitad pez. Bueno, fue fundada por Nimrod, el primer líder mundial. También habla de la Biblia que era un poderoso cazador, pero contra Jehová. Bien, eso está allá en el libro de Génesis. Bien. También podemos decir de Nínive que era una ciudad fortificada naturalmente, como con murallas. Naturalmente porque estaba, cercada por montañas, por una cadena montañosa y también por ríos. Y naturalmente si ellos habían construido murallas tan grandes que dicen que carros podían circular por encima de esas murallas. Es decir, que era una ciudad que estaba bien protegida. También se puede referir cuando habla de que una gran ciudad, bueno, dice que unos 120,000 habitantes, pero pudieron haber sido muchos más. También se cree que están mostrando a las comunidades alrededor, que no solamente era el perímetro urbano, que de que estaba hablando el Señor ahí cuando dice de una gran ciudad, sino de otras ciudades incluso, y de sus comunidades alrededor de ella. Bien, todo esto lo hacía una ciudad inexpugnable, una ciudad de gran importancia, la capital del imperio asirio. Bien, continuamos ahí donde dice: y se levantó Jonás. Bueno, en el versículo 2 dice: y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, Jonás lo que tenía que hacer era proclamar lo que Dios le iba a decir. Él no tenía por qué decir otra cosa, ni aumentar, ni quitar. Versículo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Bueno, esta vez sí se levantó Jonás para obedecer. Ya él había hecho unos votos, ya había prometido y ya estaba dispuesto a cumplirlo. Dice: y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Bueno, ya mencioné por qué se considera una ciudad grande, y dice de 3 días de camino. Bueno, eso de 3 días de camino puede referirse al circuito, a 3 días en circuito, o también que 3 días se iba a demorar él dando el mensaje, digamos, mientras cubría cada calle, cada plaza, cada barrio. Entonces a eso se puede referir esos 3 días de camino, ¿sí? Que 3 días de camino tardaba, pues Jonás tardaría en dar el mensaje. Dice versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bien, Jonás se apresuró a dar pues el mensaje, ¿no? Yo me quiero imaginar cómo era esto, ¿no? Primero que todo, el mensaje de él vemos que era muy corto, y no era un mensaje de esperanza, ¿sí? No era un mensaje de esperanza, sino era un mensaje de ¿qué? De destrucción. Nosotros aquí lo que leemos son 8 palabras las que tiene este mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero en el original hebreo son solamente 5 palabras, y esto era todo el mensaje que él debía dar. Es decir, él empezó dice que a un día de camino, y empezó a pregonar
o sea, gritar. Lo que él tenía que hacer era hablar muy duro, gritar, proclamar, y su mensaje era así: de aquí a 40 días Nínive será destruida, o en 40 días Nínive será destruida. O sea, él gritaba eso y seguía, digamos, tal vez, me imagino, seguía hacia la otra esquina o hacia la otra plaza donde había mucha gente y gritaba esto a gran voz, para que todos le pudieran escuchar. Vemos que alguna característica es que Jonás no tenía mucho entusiasmo para dar el mensaje, por cuanto él estaba allí, aunque ya se había arrepentido y aunque obedeció, él no tenía esa pasión por las almas. El deseo de Jonás seguía siendo que Dios destruyera a Nínive. Es decir, él lo hizo solamente por obedecer, mas no por amor, no porque amara a las almas ni porque amara lo que estuviera haciendo. Simplemente fue un acto de obediencia a Dios que él estaba haciendo. Bueno, algo que yo me pregunto: ¿le recortó Jonás al mensaje dando la mínima información para evitar ser asertivo? Bueno, muchos piensan que lo que estaba dando Jonás allí, lo que se registra aquí en la Biblia, es solamente el resumen de lo que Dios le dijo que dijera. No lo creo. No sé si de pronto Dios le dio más o él estaba evitando como dar toda la información, solo dando lo mínimo, solo dando, digamos, lo principal. Aunque era un mensaje corto, también fue un mensaje muy contundente. Y sí, él lo quiso de pronto. Muchos piensan incluso que como él estuvo en el vientre del pez por 3 días, piensan que su fisionomía cambió. Piensan que de pronto estaba de otro color la piel debido a los ácidos gástricos, y que de pronto el animal al intentar digerirlo, bueno, todo esto, incluso que algunos piensan que no tenía pelo, que se le habían caído las cejas, bueno, todo esto. Pero personalmente yo no lo creo porque la Biblia no lo dice, y porque así como Dios lo pudo haber sostenido vivo y lo resucitó, ese mismo Dios lo pudo haber simplemente que no le pasara nada, ¿sí? en su cuerpo. Bueno, no lo sabemos, eso no lo dice la Biblia. Personalmente no creo que había cambiado de color o algo así. Personalmente no lo creo. Entonces, muchos dicen que esta era, que cuando él, que esta noticia de lo que el pez lo había vomitado, que esta noticia llegó hasta ellos, hasta los ninivitas. Entonces ellos por eso fácilmente creyeron. Bueno, tampoco lo sé, tampoco sabemos si esa noticia llegó, y que ellos, como les había dicho, ellos adoraban al dios Dagón, que era representado por un pez. Entonces que ellos más fácilmente creyeron a la palabra de Dios. Bueno, no lo sabemos, simplemente ellos creyeron, ¿no? Creyeron al mensaje, y el mensaje era muy corto. El mensaje, muchos dicen que es el peor mensaje que tal vez usted hubiera podido escuchar, que no tenía ninguna esperanza, que era muy corto. Bueno, pero mire, cuando Dios nos manda a decir algo, en realidad nosotros no tenemos por qué adornar al mensaje. Si Dios nos da un mensaje de 10 minutos, por ejemplo, ya lo demás es relleno, ¿sí? Si yo le quiero añadir una historia, si yo quiero por mi cuenta, digamos, que mejorar un poquito el mensaje, estoy fallando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios explícitamente me dio un mensaje de 10 minutos, eso es lo que yo debo decir. Yo no debería añadirle al mensaje, no, o sea, no debo rellenar, no debo tratar de rellenar lo que Dios quiere decir, porque el mensaje de Dios no necesita adornos. Si Dios simplemente le dijo que dijera eso, y eso él dijo, eso era lo que él debía hacer, eso era lo que él debía decir. Entonces, si omitió información, tampoco lo sabemos, Dios lo sabe. Lo cierto es que fue un predicador muy exitoso, que cualquiera de nosotros hubiera querido ir a un lugar así y ver tales resultados. Que hay predicadores que ayudan, tienen pasión por las almas, oran demasiado por un lugar determinado, y aún así no ven los resultados esperados. Sin embargo, Jonás, sin querer, sin proponérselo, fue uno de los, yo pienso, el mayor éxito, ¿no?, que tuvo en un solo mensaje, digamos, en el lapso de 3 días, demasiado exitoso, ¿no? Bien, entonces continuamos ahí, estamos en el versículo 5 ya. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios
Bueno, algo que no puedo dejar pasar por alto es el número 40, que dice que por 40 días. Bueno, extrañamente en la versión Septuaginta dice solamente que en 3 días, o sea que la predicación de Jonás decía, en 3 días Nínive será destruida. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, hablemos del 40, que en la versión hebrea sí dice 40. Dice, bueno, algo decisivo por ocurrir. El número 40 representa algo decisivo por ocurrir, una prueba, preparación, transformación, un cambio. Se refiere a un periodo de tiempo significativo necesario para que ocurra un cambio fundamental. Puede ser juicio, purificación o preparación para una nueva etapa. Ejemplos: 40 días del diluvio, 40 años del pueblo de Israel en el desierto, 40 días Moisés ayunó, y luego otros 40 días. El Señor Jesús también ayunó por 40 días. También es un tiempo para acercarse a Dios. Y bueno, entonces aquí vemos que es un tiempo de juicio, ¿no? Lo que se está predicando aquí es juicio. Vemos que, porque nos podemos decir, bueno, ¿por qué el mensaje era del juicio y no tenía ninguna esperanza en sí misma? Bueno, implícitamente había un llamado, ¿sí? Aunque no es un llamado, se note que no es un llamado al arrepentimiento. Ahí Jonás no está diciendo, como lo que predicaba Juan el Bautista, convertidos, arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿cierto? Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Aquí no está haciendo un llamado al arrepentimiento. Aquí vemos que solamente el mensaje es de juicio. ¿Pero por qué es un mensaje de juicio? Bueno, por la santidad de Dios, porque la santidad de Dios así lo requería que el mensaje fuera de juicio, de destrucción, pero implícitamente estaba haciendo el llamado al arrepentimiento, ¿sí? Aunque no lo dice. Pero mire, cuando Dios quiere destruir, Dios no avisa. O sea, si Dios estaba dando este mensaje, si Jonás gritaba este mensaje por diferentes lugares en la gran ciudad de Nínive, es porque Dios tenía misericordia, Dios quería no destruirla, porque como en capítulos anteriores les he dicho, que cuando Dios quiere destruir no da aviso, como lo que pasó con Sodoma y Gomorra y como ha pasado en otras ocasiones, que simplemente llega el juicio, ya, ¿sí? Pero aquí Dios quería tener misericordia, era el deseo de Dios no destruirlos a ellos. Bien, estamos en el versículo 5, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Ellos creyeron a Dios. O sea, lo que está diciendo es, no creyeron a Jonás, ¿cierto? Note eso, que una cosa es uno creer en el predicador y otra cosa es creer en Dios. Entonces aquí nos da una importante lección, que cuando un mensaje es dado por Dios, viene de parte de Dios, no es necesario el predicador es lo de menos, ¿sí? Porque ya vemos que aquí el predicador ni ganas tenía, ni deseos tenía. Yo me puedo imaginar a Jonás, o sea, por lo que podemos ver, era un hombre algo amargado, ¿cierto? Era un hombre con mucho enojo, era un hombre que tal vez no sonreía mucho, no tenía como esa carisma, como esa chispa, ese amor por las almas. Vemos que no era así, era tal vez muy apartado, muy alejado. Sin embargo, fue el instrumento que Dios quiso usar. Dios lo quiso usar. Miren, de pronto muchos de nosotros tal vez diríamos, bueno, pero Dios, ¿por qué no usó a otra persona que sí quisiera ir? ¿Por qué Dios usó a Jonás nuevamente? ¿Por qué le dio esa oportunidad a Jonás? Mire, Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Entonces, Jonás finalmente da este mensaje y, como les decía, no importa de parte de quién venga, con tal de que venga de parte de Dios. Entonces nosotros no estemos poniendo nuestra mirada en el predicador, que este lo hizo bien, que este lo hizo mal. Mire, Dios puede usar a cualquier persona que no haya estudiado lo mínimo, que no haya estudiado nada de teología, que tal vez no sepa mucho de la Biblia, pero si Dios le da un mensaje y esa persona da ese mensaje, su predicación es efectiva y tiene resultados. Incluso yo escuché un testimonio del predicador Spurgeon, que quien le evangelizó era una persona que realmente estaba reemplazando al pastor porque el pastor o al predicador porque por alguna razón no pudo llegar y no sabía qué hacer, y todo lo que dio fue un mensaje corto. Eso fue un mensaje corto de Isaías y que fue efectivo y asertivo para él, y él lo creyó. Entonces miren que no necesitamos a veces mucho excesivo conocimiento para dar un mensaje.
Lo importante que es darlo de parte de Dios y que la gente crea, que las personas crean que viene de parte de Dios. Entonces eso es lo importante, dar un mensaje que venga de parte de Dios y así la audiencia y los oyentes van a creer en ese mensaje, van a creer a Dios, que eso es lo importante, no crea al hombre, crea a Dios. O sea, debemos de hacer lo que hicieron los ninivitas, que ellos creyeron a Dios. Miren cuántas veces Dios nos da su palabra, ahí la tenemos en Logos, y Dios nos dice algo, nos dice yo estaré con ustedes todos los días. Y cuántas veces nosotros no creemos a Dios, nosotros simplemente empezamos a dudar, a vacilar con nosotros mismos, a no creer. Y mire, ellos nos dan un ejemplo, aunque eran tan perversos, tan malos, tan idólatras, y sin embargo ellos creyeron a Dios. Y es lo que Dios quiere, es lo que Dios se complace, en que nosotros creamos a la palabra de Dios, creamos en Dios. Si Dios nos ha dado una promesa, si tenemos, o sea, miren, nosotros tenemos tantas promesas en la Biblia, tenemos una esperanza, tenemos mensajes de salvación y nosotros a veces no lo creemos, a veces no creemos la palabra que Dios nos ha dado. Entonces ese es un llamado para que creamos a Dios. Si ellos con toda su perversión creyeron, ¿cuánto más nosotros que tenemos la palabra completa, la palabra Logos, y también tenemos el rema de Dios? Bien, entonces dice, vamos a Mateo 12, 41. Yo quiero ir ahí a Mateo 12, 41, pero bueno, antes de eso voy a leer que el versículo siguiente, el 6, que dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Bueno, esta noticia fue llegada hasta el rey de Nínive. Muchos creen que incluso pudo hablar con Jonás, que Jonás directamente le dio el mensaje. Bueno, no lo sabemos tampoco. Pero lo cierto fue que el rey reconoció, Dios puso arrepentimiento. ¿Cómo una persona se puede arrepentir? ¿Quién es el que pone el deseo? Es Dios. Dios es el que pone ese deseo de arrepentimiento. Lo puso en Jonás. Bueno, sí, en Jonás también cuando lo del pez, pero en este caso lo puso en el rey, sí, en el rey de la maldad en este caso. Pero sin embargo, Dios puso en el arrepentimiento. ¿Y qué hizo? Inmediatamente no dijo, ay, pero ¿cómo así? ¿Será que sí? No dudo, sino que dice que se despojó de su silla o su trono, se levantó de su trono y se puso en cilicio. O sea, esa actitud, bueno, ahorita hablamos de esa actitud. Vamos allá a Mateo 12, 40. Mateo 12, 40 dice, 41. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. Pero en el día del juicio, en el día postrero, los hombres de Nínive, todos ellos se van a levantar en juicio contra esta generación. ¿Contra cuál generación? Con la generación de Jesús, porque Jesús estaba allí con ellos hablándole. ¿Por qué? Porque bueno, el contexto de esto es que los fariseos, ellos demandaban señal, le dijeron, Señor, muéstranos alguna señal, queremos ver señal. Y el Señor le dijo, la generación mala y perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino solo la del profeta Jonás. Sí, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa fue la señal. Y dijo, si al Señor le está diciendo, ustedes son una generación mala y perversa y demandan señal. Pero bueno, entonces vamos a ver algo aquí importante que yo escribí. ¿Por qué los ninivitas creyeron? Sí, ¿por qué creyeron? Mire, tengo 4 puntos aquí que es de admirar de los ninivitas en relación a esa generación de que Jesús está hablando y también a nuestra, ¿no? No solamente a la generación que vivió, que conoció a Jesús, sino también nuestra generación, que no hemos conocido a Jesús físicamente. Dice así, solo tuvieron un predicador extraño y extranjero. Escucha esto, solo tuvieron un predicador extraño y extranjero, y además mal encarado, ¿sí? Uno solo. En cambio, ¿cuántos predicadores tenemos nosotros acá en nuestro tiempo? ¿Cuántos predicadores en el tiempo de Jesús? Sí, habían muchos, de verdad. Estaba Juan el Bautista, estaba el propio Jesús, dice, mayor que Jonás, está aquí entre ustedes. Número 2, solo tuvieron un mensaje y era destrucción. Un mensaje, 5 palabras. Y no era de esperanza, ¿era de qué? De destrucción, de condenación.
En cambio nosotros, ¿cuál es el mensaje que tenemos nosotros y que tuvieron aquellos en la generación de Jesús? Gracia, misericordia, perdón, ¿cierto? Un llamado al arrepentimiento. Número 3, Jonás no había realizado ninguna señal como Jesús. ¿Sí? Jonás no necesitó hacer nada, él incluso no quería hacer nada más allá de lo que se le había mandado, solamente hizo, o sea, ¿qué era lo que Jonás quería hacer? Predicar su mensaje y regresar de su casa, ¿cierto? Regresarse a su ciudad donde él quería, eso es lo que él quería, o sea, tratar lo más rápido posible de acabar, de terminar con su mensaje y salir, eso era el deseo de él, ¿verdad? Entonces, Jonás no había realizado ninguna señal y en cambio Jesús, en el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo hemos visto muchas señales, muchos milagros, muchas cosas que Dios hace. Dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Todas estas señales nosotros hoy en día las vemos y las vieron en el tiempo de Jesús. Número 4, solo tenían una vaga esperanza de misericordia sin ninguna garantía. Allí no había, como les digo, ahí no había un llamado, si ustedes se arrepienten, entonces Dios los perdona, conviértanse de su mal camino. No, ese no era el mensaje era solamente destrucción. Es decir, solo tenían una vaga esperanza de misericordia, pero no tenían ninguna garantía, nada les estaba garantizando que si se arrepentían, Dios los perdonaba. O sea, ellos no tuvieron eso. En cambio nosotros tenemos la palabra, donde nos hablan las promesas de las garantías. Bueno, y número 5, tenían menos conocimiento del Dios de Israel. Ellos, miren, nosotros hoy en día tenemos la palabra, ¿sí? Tenemos todo el conocimiento. En los tiempos de Jesús los israelitas tenían toda la palabra, ahí, bueno, lo que se había escrito hasta el momento, ¿sí? Tenían toda esa palabra, donde conocían al Dios de Israel, Dios se les había manifestado. En cambio los ninivitas, ¿qué tal? Ellos habían escuchado, ¿sí? Del Dios de Israel, les habían llegado noticias a lo lejos, que él peleaba por su pueblo y todo esto, pero no era tanto conocimiento como el que tenía el pueblo de Israel. Entonces, por esta razón, dice allá en el libro de Mateo, por estas razones, que en el día del juicio se levantarán los ninivitas porque ellos creyeron, ¿sí? Entonces, es admirable o no la respuesta de estos ninivitas, hombres malos, hombres perversos, pero que creyeron a la palabra de Dios, y eso es lo que necesita el Señor. Dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, no importa qué pecado tan grave hayamos cometido, el Señor va a perdonar. Bueno, continuamos allí. Dice, bueno, vemos que el rey se levantó, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Bueno, cilicio era una ropa áspera hecha de pieles de cabra o de camello, algo para afligir el cuerpo, y se sentó sobre ceniza. Bueno, mire, esos actos externos no es que a Dios le agraden mucho, ¿sí? Ni es que a Dios se complazca en esto, no. Lo que realmente, bueno, estos actos, digamos, son válidos siempre y cuando haya un corazón sincero. ¿Por qué? Porque yo me puedo sentar sobre ceniza, me puedo vestir de silicio, incluso puedo ayunar, pero si no hay un arrepentimiento verdadero, esas cosas externas para nada sirve, o sea, de nada sirve afligir mi cuerpo, y eso es lo que dice el Señor, que aflijas tu alma, si estás aún siendo malo con tu prójimo, lo que dicen en el libro de Isaías, en el capítulo 58, donde habla del verdadero ayuno, ¿no? Que dice cuál es el ayuno que yo escogí, sino que realmente se vea el resultado, se vea el cambio, que se rompan las cadenas, que haya un cambio de mente. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que realmente Dios acepta. Versículo 7 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Bueno, aquí el rey, por mandato del rey, y mandó a sus principales a que todos ayunaran. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Bueno, yo en un video anterior dije que por 3 días, bueno, hablando de la numerología en Jonás, pero realmente el texto no dice que fueron 3 días, que pudo haber sido 3 días, sí, porque 3 días son de victoria, pero el texto no lo dice, pudo haber sido 1, pudo haber sido 2, pudieron haber sido 3 días, realmente no lo sabemos, pero lo que sí puedo decir acerca de los 3 días de ayuno es que los cristianos orientales, los de la antigüedad, ellos conmemoran
o conmemoraban este arrepentimiento de Nínive con 3 días de ayuno. O sea, esto sí es, pero no sabemos realmente cuánto tiempo ayunaron los ninivitas. Bien, entonces dice que todos, que aún los animales, que aún no bebieron agua. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué los animales? ¿Son culpables los animales de lo que hace el ser humano? No, para nada, los animales no son culpables, pero aún ellos sufren las consecuencias, ¿sí? Si por ejemplo, si iban a ser castigados, si la ciudad iba a ser destruida, iban a ser destruidos todos, niños, jóvenes, adultos, animales, todo. Entonces por eso el rey, y queriendo generalizar todo, tal vez, por eso manda que aún los animales apoyen, digamos, esa decisión tan drástica, pero tan necesaria, o sea, tan importante, tan decisiva, tan contundente, para que Dios o sea, había un arrepentimiento sincero, no cabe duda. Muchos dicen, bueno, más adelante Nínive fue destruida, unos 150 años después, sí, pero probablemente se trató de las generaciones siguientes, y que ellos se apartaron, que no guardaron pues esa conversión, porque eso pasa. Recordemos que allá en Egipto el faraón honró a José y a toda su familia, pero cuando ya murió ese faraón, dice que ya había unos nuevos que no conocieron a José y ya empezaron a esclavizar el pueblo, ¿sí? Entonces puede ser lo mismo que acá. Ellos no transmitieron tal vez ese mensaje a sus hijos, entonces volvieron tal vez a sus andanzas, pero esta generación sí se arrepintió. O sea, lo que sí tenemos claro, que ellos sí se arrepintieron, que Dios los perdonó y se van a levantar a juzgar, es decir, ellos se salvaron, ¿sí? Dios los salvó. Recordemos que la salvación es de Jehová, pero pues ya eso hay que guardarlo, ¿no? Eso hay que dejar el legado, hay que dejar las enseñanzas para las generaciones siguientes. Y tal vez esto no pasó y Nínive fue destruida. O sea, Nínive ya de ella no se sabe nada, simplemente hoy en día está en Irak, cerca a lo que hoy en día es la ciudad de Mosul. Existe, ¿no? Pero ya la ciudad de Nínive no existe, sino digamos ya hay ruinas, y arqueólogos han corroborado que esta ciudad existió, y por mucho tiempo se creyó que no era real, que no era real la existencia de esta ciudad, porque no habían pruebas. Pero repito, arqueólogos recientemente han descubierto las ruinas. Bien, entonces todos ayunaron. Entonces el rey le manda, mire, Dios puso con convicción de pecado, ¿sí? Como ellos se arrepintieron porque Dios puso convicción de pecado en ellos. Dice, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña aquí en su mano. Es decir, ellos robaban, ellos hacían maldad, ellos eran idólatras, todo tipo de pecados, los pecados que a Dios no le agradan, y que por esta causa viene el juicio sobre las naciones. Pero si hay un arrepentimiento verdadero, Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados. Bien, dice versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, si se apartará del ardor de su vida y no pereceremos? Como les decía, no había garantía en el mensaje solamente era destrucción, pero él dijo, no, pero si nos está dando un aviso de que en 40 días será destruido, tal vez si nos convirtamos de verdad de corazón, tal vez Dios mire eso y nos perdona. Quizás Dios, mire, este hombre fue inteligente, este hombre no puso resistencia al mensaje. A Jonás tal vez lo hubieran podido mandar habían sido sanguinarios y crueles con otros. ¿Qué es un hombre solo? Lo hubieran hecho lo mismo con Jonás, pero no hicieron eso. Ellos más bien creyeron al mensaje de Dios, creyeron a la palabra de Dios. Versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bueno, este versículo, como en muchos otros, es tal vez controversial. Bueno, yo quiero leer aquí en Jeremías 18, 7 al 10. Jeremías 18, 7 al 10. Yo voy a leerlo, dice así. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Entonces ahí nos está diciendo claramente,
Una de las características de Dios es que Dios es un Dios inmutable, es decir, que Dios no cambia, ¿sí? No cambia, Dios no varía, Dios es el mismo. Entonces dirá, bueno, ¿cómo así? ¿Cambia Dios los planes del hombre? ¿Dios cambia? Mire, Dios no cambia, Dios es el mismo. Lo que cambia es la actitud de los seres humanos y Dios ya ha decretado juicio, y su santidad es que el juicio viene contra los pecadores, contra los malos, pero la misericordia contra aquellos que se arrepienten. Entonces Dios ya había determinado que la iba a destruir, pero ¿quién era el que debía cambiar? ¿Dios o el ser humano? Si el corazón de ellos cambiaba, Dios también hacía, digamos, o sea, ellos tenían dos opciones: o se arrepentían o seguían en lo mismo. Dios ya había terminado destruirlos si ellos no se arrepentían. Entonces esto nos habla acerca de, miren, Dios es inmutable, Dios no cambia. Cambió el hombre, pero no Dios. Dios siempre actúa de la misma manera ante el mal y ante el bien. O sea, Dios siempre va a actuar de la misma manera ante el bien y ante el mal. Dios siempre responde de acuerdo a su carácter inmutable y santo. Y si los hombres modifican su relación con Él, Dios actúa de acuerdo a ello. Y ya lo leímos aquí en el libro de Jeremías. Se arrepintió Dios es una frase antropomórfica que expresa la voluntad de Dios, que responde ante el cambio de los seres humanos hecha a su imagen y semejanza. ¿Qué es un antropomorfismo? Que aquí es utilizado un antropomorfismo. Dice, es la atribución de características y cualidades humanas, en este caso atribuidas a Dios. Ejemplo, los ojos de Dios, el dedo de Dios, el brazo de Dios, cuando dice la Biblia. Bueno, sabemos que Dios es espíritu y bueno, fuimos creados a imagen de Dios, pero aquí se utiliza pues un antropomorfismo, una cualidad humana de arrepentirse, de cambiar, pero Dios no cambia, ¿sí? Simplemente se utiliza este término para darnos a entender algo por nuestro lenguaje, ¿no?, limitado, para darnos a entender de pronto algo, ¿sí? O sea, esta parte de pronto no es fácil de explicar, pero sepamos que Dios no cambia. Quien debe cambiar es el corazón del hombre, y Dios actúa de acuerdo a no de acuerdo a su forma de cambiar, porque Dios, repito, Dios no cambia, Dios es inmutable, sino de acuerdo al cambio que hay en el ser humano, de acuerdo al bien y de acuerdo al mal. Bien, entonces esto ha sido por hoy. Recordemos siempre, vamos a arrepentirnos de nuestro mal camino. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, y vamos a ser así como los niñitas, que ellos se arrepintieron y alcanzaron misericordia. Y no vamos a ser rebeldes como Jonás, y no vamos a ser como Jonás, que tampoco tenía pasión para predicar. Vamos a predicar con amor, con alegría, creyendo de que Dios puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.